Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Que Dios les bendiga, que Dios les ilumine, que Dios les sane, que Dios abra su corazón, su alma, su mente, para experimentar todas las maravillas de su amor. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos y compartiendo con ustedes estas aventuras del amor de Dios. Y bueno, bendito sea Dios. En esta oportunidad que nuevamente tenemos es compartir pues esta experiencia de su amor y de su misericordia. Y pueden comunicarse, estamos compartiendo el Catecismo de la Iglesia Católica, lo estamos leyendo juntos. Nuestros teléfonos 689-7390-9192, Estados Unidos, área 619-420-1538, 619-420-1428, Denver, Colorado, área 720-229-5642, 229-5642. Nuestra página de internet, montemaria.org/amor, y canal 50.4, ahí también nos pueden seguir las 24 horas al día. Nuestras redes sociales, Jorge Zárraga Sacerdote, y Misterio de Fe, y Montemaría Radio y Televisión. Y ahí es precisamente pues esta experiencia de su amor y de su gracia, para poder hacer y compartir este amor de Dios. Y bueno, pues esta situación de poder leer y aprender juntos acerca de nuestra fe. Estamos viendo el catecismo número por número. Vamos en la primera parte del catecismo, que es la profesión de fe. Y estamos dentro de la primera parte, de 2 secciones, estamos en la primera sección. Primera sección, creemos. Vimos el capítulo 1, que es El hombre es capaz de Dios. El capítulo 2, Dios al encuentro del hombre, y en esto hemos estado en lo que son los artículos. En el capítulo 2 hemos visto artículos, ¿sí? ¿Cuáles son estos artículos? En el capítulo 2 es Dios al encuentro del hombre, a partir del número 50. Artículo 1, la revelación de Dios, a partir del 51. Luego hemos visto artículo 2, la transmisión de la revelación divina. Y estamos ahorita en el artículo 3, la Sagrada Escritura, a partir del 101. Hemos visto Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. Número 2, Romano, inspiración y verdad de la Sagrada Escritura, a partir del número 105. Número 3, Romano, el Espíritu Santo, intérprete de la Escritura. Y estamos ahorita en el número 4, Romano, a partir del número 120 del Catecismo de la Iglesia Católica, el canon de las Escrituras. Vimos la lista oficial, vimos el Antiguo Testamento, 121, 22 y 23, y habíamos empezado el 124 con el Nuevo Testamento. Hemos visto ya ¿cómo se llama? El Nuevo Testamento, visto ya con la lista, la lista oficial, ¿cómo se llama?, de libros. Y decíamos que la palabra de Dios, número 124, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación.
así como los comienzos de su iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Esto lo vimos en el número anterior. Y es precisamente esta experiencia, tener este amor, esta gracia, esta misericordia de Dios por todos nosotros. Y veíamos entonces también como la revelación, hay revelación pública, que es la que se cierra con el último de los libros del Nuevo Testamento, y hablamos de la revelación privada, todas las manifestaciones privadas, Virgen de Guadalupe, Virgen de Fátima, Señor de la Misericordia, Luisa Picarreta, son revelaciones privadas. ¿Qué quiere decir? Que no son necesarias para salvarnos, nos ayudan porque simplemente nos recuerdan lo que no hemos sabido vivir, como es arrepiéntanse, vida de oración, ayuno, sacrificio. Si se dan cuenta, las verdaderas revelaciones, las que han sido reconocidas, siempre tienen esta connotación. Es un recordatorio de lo que supuestamente nosotros como cristianos deberíamos de estar viviendo a partir de la revelación que es la palabra de Dios, la revelación en la palabra de Dios y la revelación en la tradición. Luego, y vamos a empezar el 125, dice: los evangelios son el corazón de todas las escrituras, por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. Esta connotación lo vemos incluso a la hora de la liturgia en la misa. Cuando se lee la primera lectura, la segunda lectura, se dice palabra del Señor. Y es en esta oportunidad se habla de todo lo que es para nuestros hermanos reconocer y entender pues lo que es la palabra de Dios, o sea, Dios que habla a través de los profetas. Pero el evangelio es la misma palabra hecha carne, porque es Jesucristo. Por eso se le da una enseñanza completamente diferente. Digo, una respuesta completamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es Jesús. Perdón. Palabra del Señor. Palabra del Señor es cuando es la del Evangelio. Y cuando es palabra de Dios es la de la primera lectura y segunda lectura. Lo dije al revés. Perdón, gracias. Me corrigió mi querido Sami. Cuando es primera y segunda lectura es palabra de Dios. Cuando es el Evangelio, palabra del Señor. O sea, es el mismo Señor Jesucristo hecho carne que habla, y por eso se le da una connotación muy especial en lo que es la experiencia del amor de Dios hecho carne y que habla y nos dice cuánto el Señor se manifiesta en amor y en misericordia por cada uno de nosotros. Así es que pues es una experiencia para meditar, para entender y para valorar. Es la palabra de Dios hecha carne, y por eso se le da esta connotación de que es el corazón. Porque es el que da vida. El corazón se le ha atribuido como el centro de la vida, ¿no? En la antigüedad, en la filosofía y todo, se refiere como esa experiencia de manifestación de vida. Pues son órganos vitales. Y pues es el que va a dar la vida a toda la palabra, a toda la revelación. Gracias a Jesucristo se entiende y se vive mejor el Antiguo Testamento, y también se entiende y se comprende lo que Pablo y los Hechos de los Apóstoles y las cartas apostólicas se refieren, gracias a los evangelios. Por eso dice, los evangelios son el corazón de todas las escrituras, por ser el testimonio principal de la vida, doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. Vamos a ver el número 126. Dice, en la formación de los evangelios se pueden distinguir 3 etapas. Esto es muy importante que lo entendamos. No crean que luego los
los evangelistas, pues vamos a escribir los evangelios, a ver, ponte, siéntate, te voy a dictar. No, no funciona así. No es una acción de, pues vamos a hacerlo así, vamos a hacer esta, ¿cómo se llama? Pues esta situación de, bueno, pónganse a escribir y yo les dicto. No, es algo mucho más complejo, mucho más hermoso, pero sí es necesario. Entonces, como dijo la viejita, dice así. ¿Cuáles son las 3 etapas? La vida y la enseñanza de Jesús, o sea, la fuente de los evangelios. No es algo que vino de inspiración y que sin conocer nada, como los profetas oían la palabra de Dios, era directamente esa relación con Dios y la transmitían al pueblo. Aquí los apóstoles no tuvieron una revelación privada, no tuvieron una inspiración. Todo lo que van a escribir sí es inspiración divina, pero también a raíz de su experiencia personal con Cristo. Entonces, la fuente primera de en la formación de los evangelios está la fuente primera, que es la vida y la enseñanza de Jesús. Segundo, la tradición oral, lo que se va transmitiendo, que forma parte de la revelación. Y tercero, ya los evangelios escritos. Son las etapas que tenemos para que nosotros nos invita precisamente a poder entender y visualizar de una manera nueva, de una manera clara, lo que es esta enseñanza del amor, de la gracia de Dios. Y dice, la vida y la enseñanza de Jesús. La Iglesia mantiene firmemente que los 4 evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos, hasta el día en que fue levantado al cielo. O sea, lo que necesitamos para salvarnos lo encontramos en los evangelios. Y eso la Iglesia lo mantiene firmemente. Y que son históricamente, o sea, no es un libro de una novela, sacado de una novela o de la imaginación o la invención de la mente de algún personaje, o sea, en este caso de los evangelistas, sino que transmite lo que Jesús, Hijo de Dios, cuando vivió entre los hombres, fue lo que hizo y enseñó para la salvación, para la salvación. Por eso, si nos acercamos a la palabra de Dios, sin estos elementos de salvación, de la intención de Jesús, y lo queremos ver como un instrumento nada más histórico, pues no va a tener mucho sentido. Jesús no vino a dejar datos históricos o científicos, ni geográficos, vino a dejar elementos de salvación, que si los comparamos con los elementos del mundo, el materialismo, el hedonismo, pues no concuerdan, ¿no? Es el hecho de que quieran cambiar la moral cristiana, quieran cambiarle el evangelio, porque ahora la modernidad y los tiempos lo requieren. Jesús no vino a adaptarse, el mensaje de Cristo no se adapta a ningún tiempo. Nosotros somos los que nos adaptamos. Cuando el ser humano quiere adaptar el mensaje de Cristo para que le acomode de acuerdo a lo que siente en su tiempo, ya se está perdiendo esa originalidad, está perdiendo esta salvación. Se puede hacer, lo han hecho a lo largo de la historia, el adaptar, cambiar y decir, no, es que esto quiso decir, y desgraciadamente cuando esto se hace, se pierde la salvación. Ya no estás transmitiendo la salvación, estás transmitiendo un pensamiento, un sentimiento, algo muy bonito, pero es necesario y es precisamente algo que va a ser necesario para nosotros entenderlo y comprender. Cuando nosotros cambiamos, por eso dice el Señor, el que cambie una letra, una coma de la palabra, ya no funciona, no se puede cambiar. Claro, hay que entender en el sentido, no la coma, no el punto, no la letra, no la palabra,
sino el mensaje. Eso es lo que no podemos cambiar. No podemos cambiar. Lo que hace el sacerdote cuando predica, lo que hace el sacerdote cuando enseña la palabra de Dios, pues es necesario que entendamos que no es otra cosa que la enseñanza de lo que es la salvación para nosotros, para nosotros. Cuando un sacerdote empieza a transmitir algo adaptado, ¿cómo se llama? A mis gustos, adaptado a cómo me siento, adaptado a las exigencias de pecado, a las exigencias de adaptar, no, pues sí, el aborto, sí, la homosexualidad, sí, la eutanasia, sí, las relaciones antes del matrimonio, sí, a muchas cosas, pues ya no es el mensaje de salvación. El sacerdote tiene que ser celoso, tiene que cuidar lo que predica y no de acuerdo a lo que siente. Es que es mi opinión. La revelación no está para la opinión de un sacerdote o lo que piensa. El sacerdote está para transmitir lo que Jesús le enseña a través de su palabra. Y obviamente esto está custodiado por el mismo la misma iglesia, que es custodia, la que recibe la revelación, custodia y se encarga de transmitir fielmente las enseñanzas de salvación para el pueblo. Ok, esto es el número 1, vida y la enseñanza de Jesús. Esa es la primera parte del Evangelio, en la formación de lo que ahora conocemos como los Evangelios escritos. Primero, la fuente o la causa de donde viene todo, la vida y las palabras y las obras de Jesús. Segundo, la tradición oral. Recuerden que dentro de la revelación tenemos la tradición oral y la tradición escrita que conocemos como la Sagrada Escritura. La tradición oral es la enseñanza verbal que viene de los apóstoles hasta nuestros días. Pero dice, la tradición oral, los apóstoles ciertamente después de la ascensión del Señor predicaron a sus oyentes lo que Él había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, amaestrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de verdad. Viene la experiencia personal con Cristo, lo conocen, son llamados por Cristo, conviven con Él, lo oyen, ven sus milagros, pasan lo que es la pasión, se escandalizan, luego lo ven en la resurrección, lo ven que sube, y lo primero que empiezan a hacer no es escribir. La Sagrada Escritura no es, la mayoría de las veces, no es primero escribir y luego transmitir. No, primero es la enseñanza oral. Primero fue oral y ya después se va a poner por escrito. Sea Pedro o Juan o Mateo, pues no se van a poner luego, ahí vamos a escribir. No, lo primero que hicieron fue ellos transmitir, o sea, la tradición oral, las enseñanzas de Jesús transmitidos de boca a boca. Y ahí es donde pues vemos que es parte de una etapa anterior a lo que va a ser ya puesto por escrito. Por eso primero es la fuente Jesús, luego es la tradición oral, lo que los apóstoles van a transmitir, y después el tercero es los evangelios escritos. Los autores sagrados escribieron los 4 evangelios, escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas, atendiendo a la condición de las iglesias, conservando por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. Si yo les preguntara cuáles son las 3 etapas en la formación de los evangelios: primero, vida, obra. Sería encarnación, vida, pasión, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. O sea, toda la vida de Jesús. La primera parte del evangelio. O sea, de lo que nosotros conocemos como escritos. Segundo, la tradición oral. Lo que viven los apóstoles lo empiezan a transmitir en forma oral. Y tercero, ya se empieza a poner por escrito. No fue inmediatamente vamos a poner por escrito y se acabó. No, va a ser un proceso. Esto sería el número 126 del catecismo. Repito,
¿Cuáles son las etapas de formación de los evangelios? Primero, vida y enseñanzas de Jesús. Segundo, tradición oral. Y tercero, ya se da el evangelio escrito. Vamos al número 127. El evangelio cuatriforme, o sea, 4 formas, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El evangelio cuatriforme ocupa en la iglesia un lugar único. De ello dan testimonio la veneración que lo rodea la liturgia y el atractivo incomparable que ha ejercido en todo tiempo sobre los santos. No me acuerdo qué santo decía, que la fuente de lo que él hacía estaba en la meditación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y es verdad, o sea, cuando la gente viene, Padre, me falta paciencia, Padre, no puedo perdonar, Padre, tengo el pecado de la soberbia, Padre, necesito, le pido a Dios esto. Yo les digo, imagínense que tú te estás muriendo de sed y tienes enfrente un pozo con agua, que lo único que tienes que hacer es meter el pocito, sacar y tomar. Y vienes conmigo y me dices, Padre, tengo sed. Yo le digo, pues ve a la fuente de lo que tú necesitas. Si tú necesitas perdón, ve a la fuente del perdón, ve cómo Dios te perdona. Si tú necesitas paciencia, ve a la fuente de la paciencia, es la paciencia misma, Jesús, que tiene con nosotros. Necesitas tolerancia, ve a la fuente de la tolerancia. Necesitas paz, ve a la fuente de paz. Necesitas amor, ve a la fuente de amor, porque nosotros es como cargar una cantimplora, la llenamos y empezamos a caminar, pero se nos acaba el agua. Y nosotros no podemos sacar de la nada el agua, tenemos que regresar a la fuente, siempre a la fuente. Y la fuente de lo que tú necesitas siempre está en Jesús. Pero si yo no lo medito, si yo no me doy tiempo para meditar todo lo que Jesús ha hecho por mí, siempre andaré con la cantimplora vacía. Y siempre, le pido a Dios que me dé esto, le pido a Dios que me dé. Está bien que le pidas, pero ya fuiste a la fuente. ¿Y a qué me refiero ir a la fuente? Ya fuiste a meditar, ya fuiste a orar delante del Santísimo. Lo que Él, no tanto lo que tú le estás pidiendo a Dios, sino de lo que tú le estás pidiendo a Dios, ve cómo Dios te lo ha dado. O sea, cómo se comporta Dios contigo, todo lo que Dios ha hecho por ti. Y entonces te llenas de eso que tú estás necesitando y lo puedes dar, lo puedes transmitir. Pero si tú no meditas la pasión de nuestro Señor Jesucristo, siempre vas a estarle pidiendo a Dios cuando Dios ya te dio la fuente, ya te dio el pozo, ya te dio todo. Lo único que tú necesitas es meditarlo. Pero yo voy a preguntarles honestamente, ¿cuántos de ustedes meditan la pasión de Cristo? ¿Cuántos se dan a la tarea 5 minutos, 10 minutos? O sea, ¿cuántas cosas tontas hacemos al día? ¿Cuántas horas dedicamos a cosas que no tienen ninguna trascendencia? No quiere decir que de por sí, en sí sean malas, pero no te van a llenar, es como en la prédica del domingo hablaba de el postre, sí, el postre, como la avaricia es el postre, sí, o sea, las cosas materiales, temporales son postre. Imagínate que toda tu vida te estés alimentando de puros postres, pues obviamente, pues no vas a funcionar, no vas a ser capaz de poder hacer las cosas bien, no vas a tener salud, no vas a tener energía, no vas a tener nada. Por eso cuando vemos esto, pues entendemos y comprendemos lo que la importancia de ir a la fuente de lo que tú estás necesitando. Pero si tú le dedicas más tiempo a estar meditando en lo que quieres, lo que necesitas, que a veces ni siquiera es vital, a veces son tonterías. Ay, me quiero operar, ay, quiero tener más dinero, ay, voy a hacer esto. O le dedicamos tanto tiempo al trabajo, o le dedicamos tanto tiempo al entretenimiento, que pueden ser a veces horas. Me refiero a internet, me refiero a redes sociales, me refiero a videos, me refiero a televisión, películas, teléfono, juegos. Y bueno,
tantos distractores que tenemos hoy en día, que no es que sean malos, lo que malo es cuando nosotros no lo sabemos usar. Y como no hay una espiritualidad, como no hay una conciencia de todo ello, pues desgraciadamente no entendemos. Y ahí es donde tenemos y perdemos pues todo lo que es esta fuente, la fuente del verdadero amor de Dios por nosotros. Ojalá que podamos entender y comprender este elemento que va a ser necesario. Cuando lo vivimos, cuando lo entendemos, pues dices, wow, qué chulada, ¿no? Qué chulada. La fuente de todo lo que tú necesitas. Me viene a la mente algo muy interesante. Cuando yo estaba chico, en mi tierra, ibas a comprar cosas a diferentes lados. No sé, ibas a comprar fruta, ibas a la frutería o a la verdulería. Ibas a comprar pan, ibas a la panadería. Ibas a comprar leche, o te llevaba el lechero, o a nosotros nos tocaba todavía que llegaba el lechero y te dejaba las botellas de leche de vaca cruda y la tenías que hervir. Luego se formaba la nata. ¡Ay, qué cosa más sabrosa! Luego mi mamá hacía unos pasteles de nata, o te agarrabas la nata, luego le ponías la nata en las conchas. Híjole, compadre, qué cosa, ya se me antojó. Y como ya no tomo leche, bueno. Había muchas cosas, muchos lugares, a la tlapalería, tintorería, la planchaduría. Luego se empezaron a integrar los famosos supermercados. ¿Por qué? Supermercado, porque tenía muchas de las cosas que tú ibas a en el supermercado, podías encontrar la carne. Porque si querías comprar carne tenías que ir a la carnicería. Si querías comprar pollo tenías que ir a la pollería. Y en mi colonia pues teníamos todo. O sea, no había. Luego llegó un negocio que se llama el supermercado. Cuando oíamos eso, ¡ay, al súper! Y pues es que encontrabas lo que había en todos esos lados, lo encontrabas en ese lugar, que luego chafeó. Y luego empezaron estas tiendas departamentales gigantes. Vas al súper y viene el comercial, ¿no? Y ya ha habido, ahorita pues estamos hablando de tiendas súper gigantes a nivel internacional, que si tú vas a una de ellas encuentras todo, casi todo, no necesitas. O sea, ya encuentras. Hay tiendas que te venden desde electrónicos, comida, ropa, todo lo que necesitas. Bueno, perdonen la comparación, pero todo lo que tú necesitas lo encuentras en Jesús. Lo encuentras en la meditación de lo que Él ha hecho por ti. Pero si tú lo quieres encontrar o tú lo quieres hacer o realizar en función de alguien o de algo, pues no te va a funcionar, no te va a hacer este elemento que va a ser muy interesante, un elemento de meditación, de alimento, y que no puedes encontrar en ningún libro, no puedes encontrar en nada, solamente en lo que Jesús ha hecho por ti. Esa es la fuente de tu ser cristiano. Por eso los evangelios son el centro, son el corazón. Imagínate un católico sin meditar la palabra de Dios. ¿Qué eres? Eres un fraude. O sea, no eres capaz de amar, no eres capaz de perdonar, más allá de lo que hace cualquier ser humano. Porque todos tenemos cierta capacidad de perdonar hasta cierto límite, y tenemos la capacidad de amar. ¿Cuánto? No lo sé, cada quien va a depender, pero tenemos un límite, no somos capaces, y todo no somos fuente inagotable, se nos acaba la paciencia, se nos acaba el amor, se nos acaba, o sea, esto le pasa a todos los seres humanos. Pero ¿cuál es la diferencia de un ser humano que no conoce a Dios a uno que conoce a Dios y que tiene la fuente de agua, la fuente del amor,
el supermercado o la tienda departamental más gigante que puedas imaginar. Aquí no te venden ropa, no te venden comida. Y aunque Jesús puede multiplicarte la ropa, puede multiplicarte la comida, incluso puede sanarte físicamente y llenarte. Dime, ¿qué tienda departamental, qué médico, qué especialista, qué psicólogo, psiquiatra o qué meditación de yoga te puede dar todo lo que Jesús te da? Ninguna. El problema con todas estas situaciones es precisamente de que nos engañan. Con esto vas a ser feliz. Mira, si empiezas a practicar yoga, el Tao, el Reiki y tantas cosas, con esto vas a encontrar, con esto vas a lograr. Pues no, desgraciadamente no. Y es precisamente lo que nos hace falta: caminar, trascender, conocer, alimentarse. Y es precisamente lo que, pues por eso los evangelios son el centro, son el centro. El evangelio cuatriforme, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahí es precisamente lo que dice. El evangelio cuatriforme ocupa en la iglesia un lugar único. De ello dan testimonio la veneración de que lo rodea la liturgia. Y es precisamente todo lo que nos presenta en la liturgia, el centro, que es el evangelio, es el centro de todo. Hay dos momentos: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Son dos liturgias en una sola, la Santa Misa. El momento de la palabra y el momento culmen de la liturgia de la palabra es el evangelio, donde el sacerdote va a tratar de explicarnos. Y luego tenemos la liturgia eucarística. Y va a ser muy interesante porque va a permitirnos conocer y comprender pues la importancia de todo esto. ¿Ok? El evangelio cuatriforme ocupa en la iglesia un lugar único. De ello dan testimonio la veneración de que lo rodea la liturgia, que es, repito, todo ese momento de las lecturas las escuchamos sentados, el evangelio de pie, y la respuesta es diferente. Algunos sacerdotes, como un servidor, decimos, por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. La lectura de la palabra de Dios. Si hay pecados veniales, perdona los pecados veniales. Sí, pero desgraciadamente si no pongo entre que me río y me frustro, bueno, no me frustro, pero me da tristeza, que no ponen atención a las lecturas. O sea, te estás muriendo de sed y tienes la fuente de lo que necesitas en la palabra y tú no lo estás usando. De veras, ¿hasta dónde ha llegado el pecado a hacernos ciegos, sordos y tontos? No vemos, no escuchamos, no entendemos. Y ahí es precisamente, y ahí es donde vamos a ir descubriendo todo esto. Ok, es comprender todo este elemento. Ok, dice entonces, no hay ninguna doctrina que sea mejor, más preciosa y más espléndida que el texto del Evangelio. No hay ninguna doctrina que sea mejor, más preciosa y más espléndida que el Evangelio. Por eso es el centro. Ved y retened lo que nuestro Señor y Maestro Cristo ha enseñado mediante sus palabras y realizado mediante sus obras. Ved y retener. Y es donde vamos a ir viendo todos estos elementos que van a ser muy importantes. Pues, las parábolas, las enseñanzas, y es la riqueza que tenemos, que podemos nosotros realizar en ver y retener. Y no retener como elemento de memoria nada más, sino retener como elemento de alimentación, de fuerza, de fuente de lo que necesitas. Yo no soy un buen predicador, ni tengo así, pero creo que Dios a veces se manifiesta con alguna enseñanza, y es la idea que hago cuando subo me hace favor Samuel
Él es mi editor y es mi, ¿cómo se llama? Mi crítico y es el censor de las prédicas. Las sube a YouTube, luego yo las subo a mi página de Facebook. Es con la idea de que se les quede una enseñanza. De la riqueza es ¿cómo decirles? Imagínense que una persona tiene una deficiencia vitamínica o una deficiencia alimentaria. Voy a poner algo muy simple. Falta de proteínas. Sí, está desnutrido. Entonces, el médico ve y le empieza a dar alimentos ricos en proteínas o le da suplementos alimenticios, en polvos o en pastillas para suplir esa carencia. El sacerdote pretende sacar toda la palabra de Dios es riquísima, pero se pretende sacar en ese momento una enseñanza que va a nutrirte en algunas áreas donde algunas personas están deficientes, por ejemplo, la paciencia, el amor, la misericordia, la oración. Y a veces la gente, padre, es que lo que usted dijo era lo que yo necesitaba. Pues es precisamente eso, esa es la riqueza de la palabra de Dios. Lo malo es que se esperan a ustedes a que uno se los dé digerido. Y no es que sea malo, ese es mi trabajo. Pero que ustedes empezaran por su cuenta a leer la palabra todos los días, aunque no le entiendan, Dios actúa, Dios se manifiesta. De alguna manera siempre lo hace. Por eso es precisamente esta realidad que nosotros necesitamos. Luego dice, es sobre todo el Evangelio lo que me ocupa durante mis oraciones. En él encuentro todo lo que es necesario a mi pobre alma. En él descubro siempre nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos. Esto lo dice Santa Teresita del Niño Jesús. Y pudiéramos ver varios elementos, ¿cómo se llama?, que van a ser muy importantes. Déjenme ver aquí los santos y los evangelios. ¿Sí? Una enseñanza, pues ya aquí, no se fueron para los santos evangelios. Bueno, los santos y el evangelio. Porque hay muchos santos que precisamente su fuente de vida es la vida ¿cómo se llama?, de los evangelios. Y es precisamente cuando entendemos, no encontré, si vamos a poner los santos y la palabra de Dios. A ver qué es lo que nos dicen. Aquí ya encontré algo. Algunas frases, breves oraciones y dichos de santos sobre la Sagrada Escritura. No son propios nada más del Evangelio, pero es necesario que las entendamos. Por ejemplo, San Agustín dice, bueno, hay varias. Déjenme buscar, tal vez si encuentro una específica de los evangelios. Dice San Buenaventura, hay en la Santa Misa tantos misterios como gotas de agua en el mar, como átomos de polvo en el aire y como ángeles en el cielo. No sé si jamás ha salido de la mano del Altísimo misterio más profundo. Dice, por ejemplo, yo creí que venían más específicos. Bueno, no dicen específicamente, pero sí de dónde viene. Por ejemplo, San Francisco de Borja dice, para poder sufrir más, Cristo no abrió enseguida su costado, lo abrió después de morir, para revelar el amor de su corazón, para enseñarnos que el amor no se hace espiritualmente presente,
antes de la muerte del hombre viejo que vive en nosotros según la carne. O sea, esto lo meditó San Francisco, pues de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El grado, dice San Francisco de Sales, el grado más perfecto de humildad es complacerse en los menosprecios y humillaciones. O sea, uno se complace en menospreciarse y en humillarse. Vale más delante de Dios un menosprecio sufrido pacientemente por su amor que 1000 ayunos y 1000 disciplinas. ¡Wow! Bueno, pudiéramos ver varios, pero ya se me acabó el tiempo. Déjenme luego a ver si lo podemos hacer. Con esto terminamos el número 127, Nuevo Testamento. Si Dios nos presta vida, estaremos viendo el 128, la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Que el Señor les bendiga y les proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes y se les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe. Recuerdo aquel momento, el día que nació Jesús. Nació una esperanza y también llegó la luz. El Hijo de María, el Señor y Salvador, construye aquel camino lleno de mucho amor.